Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar entonces desarrollando nuestros temas, ¿no? Para el día de hoy en relación a presente perfecto versus el pasado simple. ¿Ok? Bueno, ya hemos estudiado en las semanas anteriores al presente perfecto, ¿no? Características, estructuración gramatical, funciones y usos, y así como el pasado simple. ¿Ok? Entonces, como ya lo mencioné, creo en algún momento, ¿no? El idioma inglés tiene muy pocos tiempos gramaticales si lo comparamos, por ejemplo, con el español o quizás algunos otros idiomas, ¿no? Por esta razón es que el idioma inglés tiene que comparar o contrastar los tiempos gramaticales con el objetivo de no confundirse. Es bastante común, los nativos en el idioma inglés tienden a confundir mucho sus tiempos gramaticales y los utilizan incorrectamente, ¿ya? También es importante saber y conocer. Entonces, hay que identificar bien los tipos gramaticales, sobre todo dentro del contexto, ¿no? Cómo identificarlos, cómo utilizarlos y a donde apuntamos nosotros, cómo entenderlos, ¿ok? Dentro de un contexto, como es lógico, ¿no? Entonces, present perfect o past simple. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo utilizarlos? ¿No? He separado el tema en dos partes, en dos momentos. ¿Okay? El día de hoy vamos a ver una primera parte, ¿no? Básicamente revisando las estructuras gramaticales que de alguna manera ya conocemos, pero es bueno tener en cuenta y conocer perfectamente bien, ¿no? Trabajar también con los verbos, que es muy importante considerar. ¿Ok? So, simple past or present perfect. ¿Ok? Present perfect, simple past or simple past, ¿no? Okay. ¿Cuál de los dos utilizar? ¿Cómo utilizarlos? ¿Ok? Ok, let's work. Ok, simple past. ¿Para qué sirve el pasado simple? It's used to talk about actions that happen at specific moments in the past. ¿Okay? Es usado para hablar acerca de acciones que sucedieron en un momento específico en el pasado. Dicho en otras palabras, el pasado simple es una acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó allí, en el pasado. No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical, por lo menos no de manera directa. ¿Okay? Entonces que quede bien claro, ¿ya? Esa es la definición. ¿Okay? Si lo ubicamos en la línea del tiempo, ¿no? Fíjense cómo vamos a trabajarlo. ¿Okay? Vamos a ver la línea del tiempo aquí. Ok, very good. Por ejemplo, y las expresiones, ¿no? 2 years ago, la palabrita ago, ¿no? Or in 2018, ¿no? En 2018, hace 2 años o 2018, ¿no? Por ejemplo. Last month, el mes pasado, ¿no? Last, in March, ¿no? En marzo, obviamente un mes que ya pasó, nos estamos refiriendo. Last week, ¿no? La semana pasada. 3 days ago, ¿no? Hace 3 días. ¿Okay? Yesterday, ayer, ¿no? The present, ahí está el presente. ¿Okay? Fíjense, ¿no? Entonces, acciones que empezaron y terminaron y se quedaron allí, en el pasado. Momentos específicos, ¿ok? A specific moment, momentos específicos dentro del pasado. Como el pasado es un tiempo gramatical muy amplio, muy extenso, por ejemplo, ayer es el pasado y hace 2 años también es el pasado, muchas veces es importante decir en qué momento de este pasado tan amplio sucedieron las cosas, ¿no? Por eso que tenemos estas expresiones de tiempo, ¿no? Como yesterday, ago, last, ¿no? En caso de los años o meses. ¿Okay? Entonces, es importante saber utilizar correctamente estas expresiones. ¿Okay? Muchas veces requeridas, ¿ah? Muy, muy requeridas dentro del pasado simple. ¿Ok? Very good. Seguimos dentro del pasado simple, revisando, ¿no? The verbs may be regular or irregular. Ya sabemos que el pasado simple separa a sus verbos en dos grandes grupos, ¿no? Regulares e irregulares. ¿Ok? So, we must conjugate the verbs the same way for any person. ¿Ok? Debemos conjugar el verbo de la misma forma para cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Los sujetos, como en el caso de los tiempos presentes, separan a sus sujetos en dos grupos, ¿se acuerdan? ¿Okay? Bueno, el pasado, los tiempos pasados en general, ya no hacen eso. Para todos los sujetos igual, sigue la misma regla, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no? De ser verbos regulares, ¿no? Por ejemplo, work, trabajar, live, vivir, cook, cocinar, dance, bailar, ¿ok? Study, estudiar, ¿no? Estos verbos regulares siguen una regla, ya como hemos visto, ¿no? Se le agrega ed, ¿no?
ed, de o ed según el caso, ¿no? Que ya conocemos, estamos repasando. ¿Okay? El pasado de work, worked, ¿no? El pasado de live, lived, ¿no? El pasado de cook, cooked. El pasado de dance, danced, ¿no? El pasado de study, studied, ¿okay? Studied, ¿ven? De las reglas que de alguna manera también ya conocemos, ¿ok? Entonces son los verbos regulares. Agregamos ed, básicamente, de o ied, según sea el caso y según sea la regla, ¿ok? Aquí hay que repasarlo, obviamente, ¿no? Muy bien. Y también hay los verbos irregulares, ¿ok? ¿Por qué son irregulares? Porque no siguen ninguna regla. Ejemplo, el verbo go, ir, ¿no? Sleep, dormir. Buy, comprar. Speak, hablar, ¿no? Send, enviar. La tan famosa lista de verbos, ¿no? Que de alguna manera tienen que trabajar en ello. Les dije y les pedí que por favor siempre tengan una lista de verbos a la mano, no con el fin de memorizarlo, sino de tener ahí una referencia, ¿ok? Y revisar cuantas veces sea necesario para ir aprendiendo los verbos, ¿no? Son verbos irregulares porque están de forma distinta, diferente, es decir, no siguen ninguna regla, cambian completamente, ¿ok? El pasado de go, went. El pasado de sleep, slept, ¿no? El pasado de buy, bought. El pasado de speak, spoke. El pasado de send, sent, ¿ok? Entonces, todos son irregulares, ¿ok? Entonces hay que trabajar con los verbos, ¿ya? Los otros verbos, ya saben que el tiempo pasado no separa los sujetos en dos grupos, sino los separa todos los sujetos, ¿ok? En forma genérica. Por ejemplo, Susan forgot her book at home last class. Susan olvidó su libro en casa la última clase. ¿Ven? Usamos el término last, ¿ven? Para especificar en qué momento del pasado, ¿no? Sucedieron las cosas, ¿ok? Forgot, ¿no? Olvidó, es el pasado, ¿no? Past form of the verb forget, es el pasado del verbo forget, olvidar. Forget, pasado, forgot, ¿ok? Last, la palabra last, en este caso last class, ¿no? It's working as a time expression. Está funcionando como una expresión de tiempo, obviamente de tiempo pasado, ¿no? Específicamente el término last, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí está, ¿ven? Entonces hay que ver, hay que tener en cuenta cómo estructuramos, ¿no? El pasado simple, ¿no? Siguiendo las reglas gramaticales que son muy precisas y exactas, sobre todo en la conjugación del verbo. ¿Ok? Let's continue. ¿Ok? Lo que acabamos de ver es el pasado simple afirmativo. Ahora la forma negativa, ¿no? In the negative form, we use the auxiliary verb did not, en su contracción didn't. En la forma negativa usamos el verbo auxiliar did, ¿no? Y la negación not, ¿no? ¿Okay? En su contracción didn't. Did not, didn't, ¿no? Forma negativa, usa un auxiliar del pasado, ¿ok? Whenever we use the auxiliary verb, we don't conjugate the main verb, ¿no? A pesar de que usamos, ¿no? Y donde utilicemos a un verbo auxiliar, no se conjuga al verbo principal. ¿Por qué? Ya sabemos cuál es la función del verbo auxiliar y por qué se llama verbo auxiliar. Porque cumple la función de auxiliar, de ayudar al verbo principal, básicamente su conjugación. ¿Okay? La regla dice, solo un cambio es permitido en una oración en inglés, siempre y cuando la gramática así lo requiera. En el pasado simple negativo, ¿okay? Tenemos un cambio. ¿Quién sufre ese cambio? ¿Quién hace ese trabajo? El verbo auxiliar. Está usted para ayudar al verbo. Por tal motivo que el verbo principal no lo cambiamos, ¿ok? No lo modificamos, ¿verdad? Por ejemplo, Sara didn't call me last night, ¿no? Sara no me llamó anoche. ¿Ven? Didn't es el verbo auxiliar, ¿ok? Didn't, ahí está, ¿no? A ver, otro ejemplo. Megan and Peter didn't come to the party, ¿no? Megan y Peter no vinieron a la fiesta, ¿ok? Didn't es el verbo auxiliar, ahí lo tienen, ¿ven? ¿No? El verbo principal, call, base form, en forma base. No lo modifico, porque el verbo auxiliar está haciendo ese trabajo, ¿ok? Entonces, ahí lo tienen bien claro, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? El verbo auxiliar didn't, ahí está, ¿ok? De la siguiente oración, el siguiente ejemplo. Come es el verbo principal, también en forma base, ¿ok? Repito, un solo cambio es permitido en una oración en inglés, ¿ok? Bueno, hay que quede bien claro esta explicación que les he dado, ¿ok? Entonces, y lo mismo sucede, o algo muy parecido sucede en el pasado simple en modo de pregunta, interrogative form, ¿ok? In the interrogative form, we use the auxiliary did, the auxiliary verb did before the subject, ¿no? En la forma de pregunta usamos el verbo auxiliar did antes del sujeto, before the subject, ¿ok? Por la ubicación. Whenever we use the auxiliary verb, we don't conjugate the main verb. Donde usemos al verbo auxiliar, ¿no?
no conjugamos al verbo principal, igual que en la forma negativa. Recuerda, un solo cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática lo requiera. Ok, en este caso los verbos auxiliares hacen el trabajo. Por lo tanto, los verbos principales no deben modificarse. ¿Okay? Por ejemplo, did you take pictures at the party? ¿No? ¿Tomaste fotos en la fiesta? ¿Okay? Mira, ahí está el verbo auxiliar, ¿no? Did you watch the movie last night? ¿No? ¿Miraste la película anoche? ¿Okay? El verbo auxiliar did, ¿no? Antes del sujeto, como pueden ver en el ejemplo, y el verbo principal take se encuentra en forma base. ¿Ok? Lo mismo en el siguiente ejemplo, ¿no? Did por delante del sujeto siempre, que es el verbo auxiliar, obviamente estructurando un yes, no question, como ya sabemos también, y watch vendría a ser el verbo principal, siempre en su forma base. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que solamente te vas a preocupar en conjugar el verbo, sea este regular o irregular, en la forma afirmativa del pasado simple. Cuando vas a negar o preguntar, no te preocupes en conjugar el verbo, porque el trabajo ya lo hacen ¿quiénes? Los verbos auxiliares. Didn't para la negación y did para la pregunta. Bastante sencillo en realidad y nada complicado, ¿no? Considerando que las reglas gramaticales son muy simples y muy específicas dentro de la gramática del idioma inglés, ¿no? Sobre todo para poder entenderlas y utilizarlas correctamente. ¿Ok? Very good. Ahí está entonces, el pasado simple. ¿Ok? Vamos ahora a revisar la gramática del presente perfecto. Present perfect. ¿Ok? El presente perfecto. La gramática del presente perfecto, la fórmula gramatical viene a ser el sujeto, subject, ¿no? Verbos, ya no son verbos auxiliares, ¿eh? Son verbos complementarios o acompañantes, have o has, ¿no? Seguido del pasado participio, past participle of the verb, que viene a ser la tercera columna, ¿no? Si es regular, es igualito, agrégale ed, ¿no? Si es irregular, es la tercera columna de la tan famosa lista de verbos que todos conocemos, ¿ok? A ver, ¿qué cosa es el presente perfecto? El presente perfecto, it connected the past to the present. El tiempo presente conecta el pasado, it connect the past to the present, ¿no? Conecta el pasado con el presente, ¿ok? Por ejemplo, Anna has studied at Santa Monica since 2012, ¿ok? Ana ha estudiado en Santa Mónica desde 2012, ¿ok? There is a result in the present. Hay un resultado en el presente, ¿ok? Otro ejemplo, I have eaten a sandwich, ¿no? Yo he comido un sándwich, ¿ok? I'm not hungry, no tengo hambre, ¿ok? Repeated actions at different times, ¿no? Acciones repetidas en momentos diferentes, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Anna has studied at Santa Monica since, ¿no? Está conectando el pasado con el presente. En algún punto del pasado, exactamente en el 2020, 2012, empezó a estudiar, ¿no? Y hasta se entiende que hasta ahora, ¿no? Ok, entonces hay un resultado en el presente, dice acá, ¿no? I have eaten a sandwich. Yo he comido un sándwich. No, I'm not hungry. Yo he comido un sándwich, no tengo hambre. Ah, ok. Resultado en el presente, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque he comido. En algún punto del pasado comí un sándwich, ¿ok? My mom has been to Canada 3 times, ¿no? Mi mamá ha estado en Canadá 3 veces. Repeated actions at different times. Acciones repetidas en diferentes momentos, ¿ok? Es decir, desde el punto del pasado hasta ahora han venido repitiéndose varias, en este caso 3 veces, ¿ok? Entonces son los usos que le damos al presente perfecto, ¿no? Básicamente, el presente perfecto es conocido como el tiempo puente. ¿Por qué? Porque conecta el pasado con el presente. Si bien es cierto, el pasado no puede venir al presente, no puede hacer eso, no pueden juntarse físicamente, por decirlo de una manera, ¿ok? Pero toda acción pasada, o muchas acciones pasadas, pueden tener una repercusión dentro del presente, pueden tener un resultado, una consecuencia dentro del presente, ¿ok? ¿Cómo uno entonces al pasado con el presente, si físicamente no pueden juntarse? Pues existe el puente, el presente perfecto. Es el presente perfecto, ese espacio, ¿ok? Entre ambos tiempos gramaticales, ¿ya? ¿Ok? Ahora también, obviamente, el resultado, ¿no? El resultado dentro del presente, ¿ok? O acciones que se llevan a cabo de manera repetitiva, ¿no? Desde el pasado, ¿no? Hasta el presente, ¿ok? Eso es el presente perfecto, ¿ya? Ok, very good. Entonces, fíjense, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? It connected to the past to the present, ¿no? The action started in the past and continues up to the present, ¿no? Anna has studied at Santa Monica since 2012, ¿no? La acción, dice, empezó en el pasado y continúa en el presente. Sí, en el pasado empezó, en 2012, los estudios de Ana, pero continúa, Ana sigue estudiando hasta el momento. ¿Ok? En caso del resultado, ¿no? The result is more important than the moment in which the action happened, ¿no? I have eaten a sandwich, I'm not hungry, ¿no? Yo he comido un sándwich, no tengo hambre, ¿ok? El resultado es más importante que ahora no tengo hambre, en el presente, ahora, resultado en el presente, ¿ok?
Más importante que en el momento en que sucedió la acción. Yo he comido un sándwich. Ok, ¿en qué momento comí el sándwich? No es importante, no es relevante. Es relevante el resultado en el presente. ¿Ok? Very good, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces, el resultado del presente, no tengo hambre. ¿Ok? En algún momento comí el sándwich, ¿ya? Dice acá, repeat action at different times. Acciones repetidas diferentes veces, 3 veces en este caso. Desde el punto del pasado, ¿okay? No sabemos específicamente cuándo, hasta ahora. ¿Ok? Present perfect, entonces, ¿ya? Ahí tenemos la explicación. Seguimos, ¿no? Con la misma estructuración gramatical, tenemos sujeto, have o has, porque los tiempos presentes separan sus sujetos en dos grupos, I, you, we, and they have, y he, she, has. También eso lo hemos visto, ¿no? ¿Okay? En cambio, el tiempo presente, los pasados no hacen eso, ¿no? Tenemos una forma. Usamos también el presente perfecto for life experiences, para experiencias de vida, ¿ok? Unfinished time, tiempos que no han terminado, o sea, se mantienen constantes en nuestro presente, ¿ok? Vamos a verlo aquí. Recently completed actions, ¿ok? Acciones completamente, recientemente completadas, ¿ok? Bueno, ahí están los ejemplos, ¿ya? A ver, experiencias de vida. Experiencias de vida en acciones no terminadas, es decir, en algún punto del pasado hasta el presente y obviamente aún no me he muerto, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, experiencia de vida. I have never eaten Thai food. Yo nunca he comido comida tailandesa. Nunca. Hasta ahora. Desde que nací, desde que tengo uso de razón, hasta ahora nunca he comido. ¿Okay? Experiencia de vida, nunca he comido. ¿Podré comer alguna vez? Claro que sí. Aún no me he muerto. ¿Okay? Unfinished time. Tiempos. Otro ejemplo, ¿no? My best friend has already lived in Paris, ¿no? Mi mejor amigo ha vivido en París, ¿no? Ya ha vivido en París, ¿no? Experiencia de vida, ¿ok? En algún momento de su vida ya ha vivido en París, ¿ok? Unfinished time, tiempos no terminados, no finalizados. You have the chance to change things, ¿ok? Tienes la oportunidad de cambiar las cosas, la oportunidad de cambiar las cosas. I haven't visited my grandmother this week, ¿ok? Unfinished time, tiempo no terminado. This week, esta semana ha terminado, no. Yo no he visitado a mi abuela esta semana. Ok, como esta semana aún no termina, es un tiempo que aún no finaliza, ok. ¿Puedo cambiar estas cosas? ¿Poder visitar a mi abuela? Sí, la puedo visitar. Puedo cambiar la situación, ok. Ese es el presente perfecto. Ahora, pues esta semana no ha terminado, ok. Entonces ahí lo tenemos, ¿ya? This month, this year, this morning, today, ¿no? Este mes, este año, esta mañana, el día de hoy, ¿no? Cuando lo menciono como tiempo, momento de tiempo, el tiempo no finalizado, es decir, puedo generar algún tipo de cambio, ¿ok? Ahí uso el presente perfecto, ¿ya? Ahora, recently completed actions, acciones recientemente completadas, es recién, ahora, justo, ¿no? Time is not specific. El tiempo no es específico, ¿no? Porque no sabemos específicamente, pero la acción se completó. The baby has just woken up, ¿no? El bebé recién, apenas se ha despertado. Recién se ha despertado. No sabemos específicamente cuándo, pero recién, o sea, la acción recientemente se ha completado. ¿Ok? De esa manera vamos a entender a este presente perfecto. Fíjense que tiene varias formas de entenderlo y utilizarlo dentro de un contexto. Entonces hay que tratar de comprender la mejor forma posible estos tiempos gramaticales y no confundirlos con el pasado simple. ¿Ok? Seguimos viendo el presente perfecto. The structure of the present perfect is for by. La estructura del presente perfecto es formado por, ¿no? Ya sabemos, los sujetos I, you, we, and they, ¿no? Utilizan a have, al verbo acompañante, verbo complementario have. Mientras que los sujetos he, she, it utilizan al verbo complementario, verbo acompañante has, ¿ok? Y obviamente el verbo principal en el pasado participio. Si es regular, agrégale ed, ¿ok? Como closed, ¿no? ¿Ok? Driven, verbo irregular, la tercera columna, ¿no? ¿Okay? Eating, ¿no? Close, el pasado participio de close, cerrar, ¿no? Driving, el pasado participio de drive, conducir. Eaten, el pasado participio de comer, eat, ¿okay? Left, ¿no? El pasado participio de salir, leave, ¿okay? Told, el pasado participio de tell, decir, ¿okay? Drunk, el pasado participio del verbo drink, beber, tomar, ¿okay? Ya saben, verbos regulares, agregamos ed, ed y ed según sea el caso, con las reglas que ya hemos visto, y los irregulares, pues obviamente no tienen una forma específica, pues son irregulares. Lista de verbos, tercera columna. ¿Ok? Muy bien, entonces, ejemplos, ¿no? Forma base del verbo, play, jugar, practicar deporte, tocar instrumento, find, encontrar, choose, escoger, elegir,
¿Ok? El pasado simple, played. Le agrego ed, pues un verbo regular. Pasado simple de find, found, verbo irregular. ¿Ok? Pasado simple de choose, chose. ¿Ok? Elegir, ¿no? Pasado simple. El pasado participio de los regulares es igual, ed, sigue la misma regla. ¿Ya? En el caso de algunos verbos irregulares es igual en el pasado simple y el pasado participio, ¿no? El pasado participio de find también es found, igual que el pasado simple. En cambio, en algunos verbos el pasado participio cambia, es diferente del pasado simple, ¿no? El pasado participio de choose es chosen, ¿ok? Choose, chose, chosen, ¿ven? Entonces, estas cositas hay que aprenderlas de la mejor forma posible, ¿no? Recomendación, tengan una lista de verbos a la mano para que les pueda ayudar a estructurar o entender, ¿no? Y aprender de la mejor forma posible, sobre todo en el uso, ¿ok? El presente perfecto en su forma negativa. In the negative form, we use the auxiliary verb has, have, or has not, ¿no? Bueno, muchas veces mal llamado verbo auxiliar, en realidad es verbo complementario, ¿no? ¿Ok? Have o has not. Haven't or hasn't, con sus contracciones, ¿ya? Pero aquí sí, el verbo mantiene, ¿ya? I, you, we, and they tenemos para haven't, ¿no? Y he, she, it, hasn't, ¿ok? Como ya sabemos, ¿de acuerdo? Por eso tiempo presente siempre separa sus sujetos en dos grupos, ¿ok? Siempre con el verbo en pasado participio, ¿ok? Closed, driven, eaten, left, told, drunk, ¿ok? The kids haven't finished their lunch, ¿no? Los niños no han terminado su almuerzo, ¿ok? She hasn't cooked dinner yet, ¿no? Ella todavía no ha cocinado la cena, no ha preparado la cena, ¿ok? Forma negativa, ¿ya? El verbo siempre se va a conjugar, esa es la diferencia, entonces hay que considerar, ¿ok? Y las preguntas, interrogative form. In the interrogative form, we use the auxiliary verbs have or has before the subject. Como ya sabemos, en la forma de pregunta, usamos a los verbos auxiliares, bueno, de acompañantes o complementarios, have o has, antes del sujeto, ¿no? Ya sabemos que para los sujetos a you, we, and they, tenemos al verbo acompañante have, ¿no? Siempre adelante, ¿ok? Y para he, she, it, tenemos el verbo acompañante complementario has, ¿no? Inmediatamente después viene el verbo en pasado participio. Closed, driven, eaten, left, told, drunk, ¿ok? A modo de pregunta, ¿no? Yes, no question. Has Jane left a message to me? ¿No? Jane me ha dejado un mensaje o ha dejado un mensaje para mí. Ha dejado Jane un mensaje para mí. ¿Okay? Have they bought their books? ¿No? Ellos han comprado sus libros. ¿No? Han comprado sus libros. ¿Okay? Very good. Entonces ahí están las preguntas. ¿Ya? Cambia de posición, ¿no? Sobre todo en los yes, no question. ¿Ok? Very good. Simple past or present perfect, ¿no? Ya hacemos las diferencias. I worked a lot yesterday. Yo trabajé mucho ayer. I didn't call my mom last night. No, yo no llamé a mi mamá anoche. My sister traveled to Bahía last year. ¿No? Mi hermana viajó a Bahía el año pasado. Okay. The teacher talked about simple past last class. ¿No? El profesor habló acerca del pasado simple la última clase, la clase pasada. Ed went home after class. Ed fue a casa después de clase. Did you watch the news this morning? Okay, ¿viste la noticia esta mañana? Ahí se entiende que esta mañana ya terminó, ya pasó. Okay. En el pasado, pero en el presente perfecto, I've worked a lot lately. ¿No? Yo he trabajado mucho últimamente. Miren las palabritas que aparecen. Okay. I haven't called my mom okay, let's check. These days, ¿no? Okay. Yo no he llamado a mi mamá estos días. Okay, these days. ¿no? My sister has traveled to Bahía more than once. ¿No? Mi hermana ha viajado a Bahía más de una vez. Ha viajado varias veces, ¿no? Repetidas acciones, repetidas veces. The teacher has talked about simple class. ¿No? El profesor ha hablado acerca del pasado simple recientemente. ¿Okay? Ed is not here. He has gone home. ¿Okay? Ed no está aquí. Él se ha ido a casa. ¿Okay? Como parte de un resultado. Have you watched the news recently? ¿Has visto las noticias? ¿Has visto la noticia recientemente? ¿Okay? Entonces, las expresiones de tiempo también juegan un rol muy importante. ¿Okay? Y como aquí son acciones terminadas y finalizadas dentro del pasado. ¿Okay? Aquí hay acciones que de alguna manera están conectando el pasado con el presente. ¿Okay? Y muchas veces el tiempo específico no es importante, ¿no? Se refiere más a la acción, al resultado propiamente dicho. ¿Okay? Es decir, aquella consecuencia que viene de una acción pasada.
Okay? Very good. Let's practice. A ver, practiquemos un poquito, ¿ya? Okay. Jane dice for a year when she was 12 years old. El verbo live, okay? When she was, pasado simple. Ese es el indicativo del pasado simple. Entonces, Jane lived in Pernambuco. Okay? Jane lived in Pernambuco. Pasado simple, ¿ya? Otro ejemplo. Today, el día de hoy. ¿No? Hoy, el día de hoy. Ahí está la palabra clave. ¿Ok? El verbo sí, para usamos el verbo ver, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, dice unfinished time. Estoy especificando que el día de hoy no se termina, aún no ha acabado. Si el día de hoy no ha terminado, aún no ha acabado, ¿qué tiempo voy a utilizar? El present perfect, ¿no? Have you seen Julie today? ¿No? ¿Has visto a Julie el día de hoy? ¿Ok? Entonces entiendo que el día de hoy no ha acabado. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejemplo, el simple for 5 years, ¿no? Por 5 años. Tenemos el verbo live, okay, vivir, ¿no? Por 5 años. ¿A qué se refiere? From past to present, desde el pasado hasta el presente, ¿ok? Es decir, la acción continúa entre mi presente, ¿no? My brother has lived in Portugal for 5 years. Mi hermano ha vivido en Portugal por 5 años, ¿ok? Aquí tenemos otra oración, el verbo go, ¿no? Y la expresión aquí es last night. Ese last, ¿a qué tiempo se refiere? Pasado. I went to the movies. Pasado de go es bueno, ¿no? ¿Ok? Last night, yo fui al cine anoche, ¿ok? Fíjense, ouch, ¿no? My finger, cut, ¿ok? A ver, ¿dónde está? No hay expresión de tiempo, ¿ok? Entonces debo deducir que estamos hablando de presente perfecto. Hay un resultado. ¿Cuándo sucedió? No lo sé. Resultado, dedo cortado, un corte en el dedo. I have cut my finger. Yo me he cortado mi dedo, ¿ok? Perdón, resultado. He, ¿ok? All morning, ok, no lo oí, ¿no? All morning. ¿Qué voy a entender por este all morning? ¿Ok? A ver. Unfinished time, connection past, present. All morning, toda la mañana no se acaba. ¿Ok? Tiempo no terminado. Una conexión entre el pasado con el presente. So I have been here all morning. Yo he estado aquí toda la mañana. La mañana aún no se termina, aún no se acaba. ¿Ok? She dice, no, the day before the exam, un día antes del examen. Un día antes del examen. Ah, ok. ¿No? Entonces el pasado, el día antes del examen ya pasó, o sea, ayer, ¿no? She broke her leg the day before the exam. Ella se rompió la pierna, su pierna, un día antes del examen. Y el día anterior ya se acabó, o sea, el ayer, ¿no? Igual, ¿no? Dice Mayo, now I can watch Netflix. Finish, ¿ok? I finished, ¿no? I finished. Yo he terminado, ¿no? Resultado, ahora puedo ver Netflix, ¿ok? Dice home early last Saturday. La palabra clave aquí es last Saturday. ¿Ok? La expresión de tiempo, ¿no? En forma negativa nos lo pide, ahora lo como. ¿Ok? We didn't come home early last Saturday. Nosotros vinimos a casa temprano el último sábado, el pasado sábado. ¿Ok? Talk, ¿no? La palabra clave aquí es 2 hours ago, ¿no? Ago. Ago y eso que es pasado simple. Pero talk, a modo de pregunta, ¿cómo continuamos? Did you talk to Joao 2 hours ago? ¿No? ¿Hablaste con Joao hace 2 horas? ¿Ok? Very good. One more, ¿ok? All the questions, todas las preguntas, not answer, la pregunta, ¿no? Que el verbo answer de forma negativa, ¿ok? Resolve como resultado, ¿ok? Si hablamos de un resultado, usamos el presente perfecto. She hasn't answered all the questions. Ella no ha respondido todas las preguntas, ¿ok? El resultado, ¿ok? De aquella acción. Very good. Entonces, ya hemos visto cómo funciona esta gramática, ¿no? Cómo lo debemos entender, cómo debemos diferenciarlo dentro de un contexto, ¿no? Justamente es entender y comprender lo que se lee, ¿ok? Esta es una primera parte, chicos, no se preocupen. Vamos a seguir hablando de más diferencias que encontramos justamente entre el presente perfecto y el pasado simple. ¿Ok? Very good. A ver, aquí tenemos un texto, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? El texto para esta clase. Maryland Colony, ¿no? La colonia en Maryland, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver, en la comprensión lectora. Lean conmigo, por favor, chicos. Cecil Calvert, the second Lord of Baltimore, founded Maryland in 1632. Cecil Calvert, el segundo Lord de Baltimore, ¿no? Fundó Maryland, ¿no? La ciudad, ¿no? En 1632, ¿ok? Cecil's father, George Calvert, had received a royal charter for the land from King Charles I, ¿no? El papá de Cecil, ¿no? George
Calvert, ¿no? Había recibido, ¿no? Un cargo de lealtad, ¿no? Okay, por las tierras, ¿no? Royal Charter, sí, un cargo de lealtad, ¿no? Lealtad por las tierras del rey Carlos I, ¿no? The new colony was named after Henrietta Maria, okay? La nueva colonia fue nombrada le llamaron, ¿no? Por Henrietta Maria, ¿no? O sea, por la esposa, ¿no? The wife of the king, por la esposa del rey, la reina, ¿no? Henrietta Maria. In November of 1633, ¿no? En noviembre de 1633. About 200 Catholic settlers, led by Cecile's younger brother, boarded the ships Ark, okay, Ark and Dove, and set sail for Marie's Land, okay, later Maryland, okay. Dice alrededor de 200 católicos, ¿no? Que fueron traídos, ¿no? Dirigidos por el hermano menor de Cecil, ¿no? Abordaron, dice, los barcos, ¿no? Ark and Dove, Ark como arco y Dove como paloma quizás, ¿no? Y, ¿no? Se embarcaron, ¿no? Hacia las tierras, para las tierras de Marys, ¿no? Recuerden que era Henrietta María, ¿no? Que Marys, más adelante se llamaba Maryland, ¿no? Mary's Land, Maryland, ¿no? Así como las tierras de Mary, de María. By 1634, Maryland became one of the few territories of England to be predominantly Catholic, ¿no? En 1634, ¿no? Maryland se convirtió en uno de los pocos territorios de Inglaterra donde predominaba el catolicismo. The Catholic settlement became known as St. Mary's and currently the fourth oldest permanent British settlement in America, ¿no? Los católicos establecidos, ¿no? Se conocieron como Santa María, ¿no? Y actualmente, dice, es el cuarto, ¿okay? Es el cuarto lugar, ¿no? Británico, ¿no? Dice, permanente, no más antiguo de América, ¿ok? Pues de los católicos, ¿no? El cuarto. In 1648, ¿ok? The Maryland Toleration Act was passed, ¿ok? En 1649, ¿no? La tolerancia, el acto de tolerancia en Maryland fue caduco, ¿no? Which guaranteed religion tolerance to settlers as long as the religion was a sect of Christianity, ¿no? El cual garantizaba que la tolerancia de las religiones por los moradores, ¿no? Tanto como la religión fuera una secta del cristianismo, ¿ok? After England's Glorious Revolution, ¿no? Después de la Revolución Gloriosa de los ingleses in 1688, ¿no? En 1688, which established the Protestant faith in England, ¿ok? Es el cual establecía que la fe protestante en Inglaterra, Catholicism was outlawed in Maryland until after the Revolutionary War, ¿ok? Dice que la fe, ¿no? Protestante en Inglaterra, el catolicismo, fuera instituido, ¿no? En Maryland, dice, hasta después de la Guerra de la Revolución. The Puritan government of Maryland, ¿no? Los gobernantes puritanos de Maryland, at the time burned down all of Southern Maryland's original Catholic churches, ¿no? Dice, al mismo tiempo que quemaron todas las iglesias católicas originales al sur de Maryland. ¿Okay? Las quemaron todas, ¿no? Porque ya entró los protestantes con mucha fuerza, ¿no? Después justamente de la guerra revolucionaria, ¿no? ¿Okay? By the 17th, ¿okay? Los 1700, Maryland and Virginia became plantation economies and grew tobacco hasta cash crop, ¿okay? Dice, en los 1700, ya inicio de 1700, ¿no? Maryland y Virginia, ¿no? Se convirtieron en economías de plantación donde crecía el tabaco como pues como un auge, ¿no? ¿Okay? Como crash crop, o sea, como lo top, ¿no? Lo máximo, ¿no? Que decían ahí. Up to 30% of Maryland's populations were slaves or convicts who worked in the tobacco fields, ¿no? Dice, más del 40% de la población de Maryland eran esclavos o convictos que trabajaban en los campos de tabaco. Soon, Baltimore, a large port of the Chesapeake Bay, became an important center of tobacco export, ¿no? Pronto Baltimore, ¿no? Un puerto grande, ¿no? En la bahía de Chesapeake, ¿okay? Se convirtió en el centro importante de exportación de tabaco, ¿ok? Entonces, la colonia de Maryland, ¿no? Cómo nace, mantuvo el catolicismo, ¿no? Luego por los ingleses instruyeron
el cristianismo, luego pusieron a los protestantes, ¿no? Desaparecieron las iglesias católicas, ¿no? Y se convirtió también en, pues, plantaciones de tabaco. La mayoría eran después, ¿no? Ya esclavos o convictos trabajaban allí. Y Baltimore, nuestro puerto cercano, se convirtió en el primer lugar exportador de tabaco. Ok, les pregunto entonces, who was the colony of Maryland named after? Ok, dice aquí, ¿quién, no? ¿Por quién le pusieron el nombre Maryland? Ok, a la colonia Maryland, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Maryland, no? ¿Te acuerdan? The wife of the king, ¿no? La reina, la esposa del rey, o gente la reina, ¿no? Ok, ¿cómo se llamaba? Henrietta Maria, ok, ¿no? Mary's, ¿no? Mary's por María, Mary's Land, ¿no? Entonces, Mary's Land, Maryland, ¿no? Ahí quedó el nombre, ok. What made Maryland unique among colonies? Okay. ¿Qué hizo a Maryland, ¿no? Única entre todas las colonias de aquella época, ¿no? ¿Qué la hizo única? Okay. Most of its settlers were Catholic, ¿no? Dice que la mayoría de sus pobladores, ¿no? Eran católicos, ¿se acuerdan? Al inicio, ¿no? Okay. What did the Maryland Toleration Act guarantee? Okay. ¿Qué garantizaba, ¿no? el acta de tolerancia de Maryland? Okay. Freedom of religion for Christians, ¿no? Libertad de católicos, ¿no? La libertad de religión para los católicos, los cristianos específicamente, los cristianos abarca un poquito más, ¿no? Entonces había cierta libertad, ya no eran solamente católicos, ahí donde entraron los protestantes. Which of the following can be inferred from the passage? ¿No? ¿Cuál de los siguientes se puede inferir del texto? Okay. Eventualmente, the Puritans came to control Maryland. Okay. Eventually, ¿no? Al final, los puritanos tomaron el control de Maryland. Okay. Al final, ¿no? Tomaron el control. Simplemente quemaron, ¿no? Okay. Entonces, no siempre, ¿no? Controlaron. What does the word convicts mean in the following sentence? ¿Qué significa la palabra convict? Okay. Para el siguiente, ¿no? Texto, la siguiente interacción. Up to 40% of Maryland's population were slaves or convicts who worked in the tobacco fields, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos, no? Que más del 40% de la población de Maryland eran esclavos o convictos que trabajaban en los campos de tabaco. Convicts eran criminales, ¿okay? Eran convictos, ¿no? Se estaban de alguna manera cumpliendo una condena, no eran criminales, habían cometido algún tipo de falta, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, de esta manera hemos leído un texto, básicamente enfocado en el tiempo pasado, pero con cierta repercusión dentro de las acciones que se sucedieron, ¿no? En este territorio de Maryland, ya sabemos de bien el nombre también, ¿no? Estas ciudades, ¿ok? Desde la colonización inglesa, pues hasta parte de su independencia, ¿no? Con la guerra revolucionaria. ¿Ok? Very good. Entonces, bien, tienen ustedes en la parte teórica ejercicios, ¿no? Perdón, ejemplos, ¿no? Los conceptos que hemos leído, la diferencia entre presente perfecto y pasado simple, y ejercicios además también, ¿no? Con relación a las lecturas, ¿no? Hay otro texto que también quiero que lo lean, lo practiquen y lo repasen, por favor. ¿Ok? Hagan sus ejercicios, chicos, sigan practicando, sigan leyendo. Continuamos la próxima clase con la segunda parte de este tema. Ok, jóvenes, practiquen y estudien, por favor. Cuídense mucho.